Hola, muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este jueves que ha amanecido fresquito, ¿verdad? Siempre amanece fresquito porque justamente tenemos las clases a las 7 de la mañana, así que muy bien, sean todos bienvenidos a los 9º grados. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya es la última clase del periodo 4, ¿verdad? Así que es un gusto, ¿verdad? Así que me dio gusto haber trabajado con ustedes, ¿verdad? En esta época de pandemia, pues aprendí mucho de ustedes, así como nos hicieron a saber, ¿verdad? La importante que era para ustedes también la materia, porque siempre estaban puntualmente ahí en la clase, ¿verdad? Así que a continuación les vamos a presentar la agenda que vamos a trabajar. Señor Enma ahí está también, ¿verdad? Que se va a conectar más adelantito, así que sean bienvenidos. Vamos a ver la agenda. Ahí está la agenda, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es el saludo, ¿verdad? El contenido socioemocional, pues el desarrollo del contenido, el indicador de logro, la actividad de inicio, el desarrollo y también tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Así que será un gusto estar aquí con ustedes en el desarrollo de este contenido, ¿verdad? Que es la democracia, origen y evolución. A continuación vamos a ver el contenido socioemocional con el valor de la responsabilidad, así que lo dejo con señor Enma. ¿Verdad? Hola chicos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra última semana de clase, ¿verdad? Esta es nuestra última semana antes de iniciar lo que son los exámenes finales, ¿verdad? Así es que les animo a seguir siempre constante, ¿verdad? Hay que forzarnos un poquito más para poder salir con todo muy bien. Sé que ustedes lo pueden lograr, así es que ánimo. Se caracterizan ustedes por ser bastantes responsables y que es de lo que vamos a hablar en este día en nuestro contenido socioemocional, ¿verdad? Gracias, señor Vero, por la oportunidad de estar aquí con los chicos. Muy bien, la reflexión, chicos, no se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy. Sí, hay que ser responsables, ¿verdad? Ya que la responsabilidad, pues, es una de las muchas cualidades que tenemos los seres humanos. Sin ella no nos importaría la mayoría de cosas y personas, ¿verdad? Y pues no tendríamos remordimiento alguno al no cumplir con nuestras actividades. Pero todo va más allá de cumplir nuestras actividades. Todo lo que hacemos, desde las actividades más básicas, ¿verdad? Que podemos encontrar en nuestras casas, hasta nuestros compromisos más importantes. Le damos cierto nivel de responsabilidad dependiendo de qué tan importante consideremos que es hacer dichas actividades. Y así poco a poco las vamos haciendo, pero mediante este método es normal caer en el ocio y olvidar nuestras actividades, porque está en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? El querer distraernos con algo, pero a pesar de esto, pues no hay que olvidar que todas nuestras responsabilidades, deberían tener el mismo nivel de importancia para nosotros, sin que su dificultad pues nos permita ponerlas en una lista dependiendo de su importancia o dificultad, que nos da una baja sensación de orden, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta el hecho de ser responsables desde la actividad más pequeña que tenemos a nuestro cargo hasta pues una de las actividades más importantes que podemos lograr tener, ¿verdad? Nosotros la responsabilidad de realizarla. Pues en conclusión, hay que ser responsable de lo que pensamos, decimos y hacemos. La responsabilidad pues personal consiste en trabajar en nuestro propio carácter,
el desarrollo de las habilidades en lugar de culpar a otros por las situaciones y las circunstancias. Significa elegir el diseño de una vida que honre nuestros valores y el propósito personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ánimo chicos, a ser responsables hasta donde se pueda, lo más que se pueda. Y en este caso les invito a ser responsables con sus actividades académicas, ¿verdad? Sabemos que ha sido difícil, pero ustedes lo pueden lograr. Lo han hecho muy bien hasta el momento, así que les felicito por ello. Muy bien, gracias. Los dejo con señor Vero. Muy bien, bueno, pues de haber escuchado con el contenido socioemocional a señor Emma, pues decirle, ¿verdad?, que la responsabilidad pues se considera una cualidad y un valor del ser humano. Pues se trata de una característica positiva, ¿verdad?, de que tenemos cada uno de nosotros, de ser capaces de comprometernos, ¿verdad?, y de actuar de una forma coherente en muchos casos, ¿verdad? Así que la responsabilidad viene dada por un cargo, ¿verdad?, un rol que nosotros desempeñamos. Bueno, en este caso, pues ustedes como estudiantes han sido muy responsables, así que señor Enma ya se lo dijo, ¿verdad? Felicitarlo, ¿verdad?, por esa responsabilidad a la hora de entregar las actividades. Además también la responsabilidad de conectarse. Siempre nuestras clases fueron a las 7 de la mañana, ¿verdad? Así que ustedes ahí estaban puntualmente. Así que felicitarlos también de esa forma, ¿verdad? Porque ustedes sí están ejemplificando lo que es ese valor de la responsabilidad. Ahora bien, chicos, pues nos vamos al desarrollo de el contenido, ¿verdad?, con el tema democracia, origen y evolución. Bueno, pues el indicador de logro es valorar con claridad, ¿verdad?, los aportes teóricos de Montesquieu, Rousseau, y los compara, ¿verdad?, con lo que es concepciones actuales de la democracia, y valorando pues el principio y el respeto a la voluntad, ¿verdad? Bueno, pues a continuación, si me permiten un momentito, pues señor Emma también. ¿Verdad? Hola chicos, aquí nuevamente con ustedes. Gracias señor Vero. Muy bien chicos, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la democracia, origen y evolución, ¿verdad? Vamos a empezar con que pues el término democracia deriva de la unión de dos palabras. En este caso estamos hablando palabras griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Etimológicamente pues estamos hablando de lo que es democracia, significa gobierno del pueblo, es decir, un gobierno que ejerce y es controlado por el conjunto del pueblo. Muy bien, basado en lo que estamos hablando del origen de la democracia, ¿verdad? El poder del pueblo, la palabra democracia, que deriva del griego, fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones serán tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos ni extranjeros, ¿verdad? Y no por el rey, no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tenía pocas similitudes con la democracia moderna en la actualidad, vinculada a la abolición de la esclavitud y a los derechos humanos. Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno instaurada en los últimos años, ¿verdad?, del siglo VI a.C., aunque siempre es difícil averiguar el momento exacto en que una palabra pues empieza a usarse. El término aparece en Heródoto, un historiador y geógrafo del siglo V a.C.,
como el nombre de una forma de gobierno ya entonces objeto de debate. En su etimología pues significa gobierno del pueblo o popular, ¿verdad? Pues la democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y las decisiones de otros casos por la mayoría. La asamblea pues estaba compuesta por todos los ciudadanos varones de Atenas y votaba en forma directa. Los electos no tomaban las decisiones. Los atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos era al pueblo, convirtiendo el Estado en una oligarquía. La democracia significaba la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones, y no la elección de personas encargadas de decidir. Existían pocos mecanismos de control del poder de la asamblea o límites al mismo, ¿verdad? Con la excepción llamada Gran Paranoman, también votada por lo que es la asamblea, que hacía ilegal aprobar una ley que era contraria a otra. Entonces es muy importante saber un poco acerca del origen, ¿verdad? Y pues la democracia en sí pues tuvo su origen, ya dijimos, ¿verdad? En la Grecia de igual manera antigua, especialmente pues en la polis de Atenas, entre los siglos 7 y 4 a.C., pues el órgano máximo del gobierno de la polis era la asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos, ¿verdad? Pues la burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban en el continente. Ante los privilegios y el monopolio político de los monarcas y los nobles, un gobierno cuyos ciudadanos discutían las decisiones de lo que eran las responsabilidades públicas, y era pues un ideal revolucionario. A partir de esa concepción se asentaron los principios del pensamiento liberal. Actualmente pues la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones, y pues podemos hacer algunas comparaciones, ¿verdad? Algunas de estas modificaciones pues en lo que se puede mencionar la primacía de la decisión de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías, el reconocimiento del derecho de toda persona a pensar diferente y a expresarse de acuerdo con sus convicciones. También tenemos lo que la realización de elecciones periódicas, competitivas, libres, transparentes, con un voto personal, igual, secreto e informado, para que el pueblo decida quiénes deben ser sus gobernantes. La garantía de competencia pacífica a través del diálogo y la negociación entre las ideas y los grupos que se disputan el acceso al gobierno. La distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente, y garantía de canales de expresión y fiscalización por parte del pueblo, ¿verdad? Pues esas son algunas de las características que podemos mencionar. Muy bien, chicos, esta es mi participación, ¿verdad? Va a profundizar un poco más en el contenido señor Verónica, así es que los dejo con ella. Ánimo, chicos, a prestar atención. Nuestra última semana hay que realizar todas nuestras actividades y estar pendiente de todas las clases. Los dejo con señor Vero. Muy bien, chicos, vamos a continuar, ¿verdad? Gracias, señor Emma, por su explicación, ¿verdad? Muy interesante, pues el origen
sobre la democracia. Pues ahora vamos a continuar hablando un poquito más, ¿verdad?, de la evolución. Así que aquí yo les presento. Aquí está, ¿verdad? La evolución de la democracia. Tenemos que en 1215, ¿verdad?, el rey Juan I de Inglaterra fue obligado por la nobleza a firmar un documento conocido como la Carta Magna, considerada hasta la fecha la primera constitución política. Luego, como siguiente punto, tenemos en el siglo XVIII, pues surge en Europa la Ilustración, que fue un movimiento impulsado desde las élites sociales y que se basaron en la razón humana, que se desarrollaba a través de la educación, ¿verdad?, para entender, transformar el mundo y participar así de las decisiones de gobierno. Una manifestación del movimiento fue el enciclopedismo, lo que permitió romper con el monopolio del conocimiento de los religiosos y abrió el debate sobre temas como el derecho del rey para gobernar y la igualdad de personas. Eso se da en el siglo XVIII, ¿verdad?, mediante el movimiento de la Ilustración. También tenemos como tercer punto en 1776 la independencia de Estados Unidos. Pues Estados Unidos, ¿verdad?, la independencia significó un rechazo del pueblo a su gobierno ajeno. Su nueva forma de gobierno estaba basada en principios democráticos que se elegían a representantes de cada comunidad. Y eso es lo que ocasionó, ¿verdad?, a Estados Unidos pues un rechazo a su pueblo. Y tenemos en 1789 la Revolución Francesa. Bueno, pues sabemos que inició con la lucha entre los habitantes de París y las tropas de la corona francesa durante la toma de la Bastilla. El pueblo obligó a la monarquía a aceptar la participación popular en el gobierno. El rey Luis, que en el siglo XVI intentó traicionar el acuerdo, por lo que fue decapitado, ¿verdad?, y disolviéndose en la monarquía, ¿verdad? Eso es como un antecedente a lo que es la evolución de la democracia. Esto es, bueno, pues lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Pero así como les mencionaba, señor Emma, que viene desde la Atenas, ¿verdad? La Atenas, pues la democracia actual evolucionó desde varias formas de gobierno. Sí, ella les mencionaba que en la Atenas de la época clásica, ¿verdad?, la ciudadanía tomaba las decisiones sin intermediarios ni sin representantes y que se organizaban discusiones en la asamblea, pues la ciudadanía se les negaba a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Solo los hombres mayores de 18 años eran ciudadanos y se consideraba que ellos conformaban un 12% de la población total y que menos de la mitad asistían con regularidad a las reuniones de la asamblea. El concepto del pueblo, que era demos, era muy excluyente y limitado, así como les mencionaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otros regímenes del mundo antiguo que se consideraban democracias tempranas, pues si nos vamos a 4000 años, ¿verdad?, en las islas de Arvad o Arados, pues se mencionaba en el profeta Ezequiel, ahí los fenicios establecieron un sistema de gobierno que reconocía la soberanía de los ciudadanos y en vez de concederla a un monarca, ¿verdad? Entonces también desde vemos de la civilización griega clásica también, ¿verdad? El Basaili antiguo de la ciudad que se ubicaba en Vilar, la India, pues todo eso también fue parte de la evolución de la democracia, ¿verdad? Porque hasta llegar pues a la Revolución Francesa prácticamente, ¿verdad?, que fue el detonante para que evolucionara. Pasamos acá a la siguiente lámina, ¿verdad?, donde hace referencia al pensamiento político, ¿verdad?, de la Ilustración. Tenemos aquí a unos representantes que es Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Pues Montesquieu decía que el principio de la separación de poderes
el legislativo que elabora las leyes, el ejecutivo que las aplica, el judicial que administra la justicia. Rousseau mencionaba que elaboró en su teoría de la democracia según el cual la soberanía reside en los ciudadanos y se expresa a través de la voluntad general. Voltaire decía crítico, lo esencial del antiguo régimen propuso, ¿verdad?, la creación de un sistema político parlamentario que limitase el poder del rey, y así sucesivamente, pues tenemos algunos precursores, ¿verdad? Ahora vamos a ver la democracia según Montesquieu. Vamos a hablar un poquito sobre la democracia según Montesquieu y Rousseau. Bueno, pues ambos políticos desarrollaron la separación de poderes como un concepto que desarticula la capacidad de una sola persona de acumular la justicia, la potestad de emitir leyes y la capacidad de dirigir rumbo de la nación, ¿verdad?, a su propio criterio. Para ello se apoyan de la democracia representativa que está delegada en el pueblo. ¿Y qué es la democracia representativa? Bueno, pues es la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes por medio del voto directo. Tenemos también, ¿verdad?, el barón de Montesquieu en sus obras Las cartas persas, pues daba su aporte a la democracia. Él proponía una sociedad en la cual la ley limitara la autoridad porque ésta tiende al abuso. También mencionaba en El espíritu de las leyes, otra de las obras más significativas de Montesquieu, pues ahí afirmaba que la autoridad debía descomponerse en fuerzas diferentes que se equilibraban, surgiendo así la división de poderes. Y también rechazó la forma de gobierno despótica, ¿verdad? Entonces podemos ver acá en la imagen donde habla explícitamente sobre la separación de poderes. Bueno, pues el poder se reparte para evitar que una persona o grupo controlen todo el Estado. El poder legislativo, ¿verdad?, el que también lo conforma el Parlamento, pues es el órgano encargado de aprobar las leyes, de regularlas, pero también es el poder ejecutivo, que es el gobierno. Se ocupa, ¿verdad?, de aplicar las leyes y de la administración del país. Y el poder judicial, pues son los jueces que velan por el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos y de los ciudadanas, ¿verdad? Entonces vemos de que la democracia según Montesquieu, pues él propone la separación de poderes. Pues también vemos aquí hablar, ¿verdad?, un poquito, pues Montesquieu fue un marqués, ¿verdad?, Carlos de Saint-Condat, marqués de Montesquieu, pues era un historiador y un filósofo francés de origen noble, ¿verdad? Combatió en las instituciones del régimen absolutista en 1748. Como mencionaba, se había publicado su obra más importante, que es El espíritu de las leyes, pues en ella expone la relación que las leyes deben de guardar en la Constitución, ¿verdad?, las cumbres, el clima, la religión, el comercio de cada país, y rechaza el despotismo, ¿verdad? Entonces vemos que para lograr la libertad política, Montesquieu propone separar los poderes entre sus sistemas equilibrados, lo que ya mencionábamos, pues su pensamiento influyó en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y en los procesos de independencia y organización estadounidense y de otras naciones. O sea, de que Montesquieu fue un verdadero representante de la democracia, ¿verdad? Entonces, dentro de esa parte, pues también mencionamos a lo que es a Rousseau, ¿verdad? Rousseau también fue un representante de la democracia. ¿Qué nos dice Jean-Jacques Rousseau? Bueno, pues él era un filósofo y escritor francés, precursor de la Revolución Francesa también. Fue un autor del Contrato Social. Su obra más importante en la que él representó, ¿verdad?, el principio de la soberanía popular que permite al pueblo escoger a sus gobernantes mediante el sufragio y formular leyes. Según Rousseau, todos los seres humanos son iguales para él. El soberano solo representa la voluntad del pueblo, ¿verdad? Entonces, Rousseau pues también
En su discurso sobre el origen de la desigualdad, plantea la noción de la democracia directa, en la cual el gobierno debe ajustar sus intereses a los del conjunto social. Pero también menciona en esa misma obra que sostuvo que los representantes deben ser de la nación y no de un grupo específico, y que el pueblo se gobierna de forma indirecta a través de las personas, ¿verdad? Entonces, elegidas entre varias opciones, ¿verdad? Por medio del voto. Pero en su contrato social, que también fue otra obra significativa, que era la que les mencionaba, ahí abogó por la renovación de los gobernantes por periodos y afirmó que 3 son los órganos que dividen el poder del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. También en esa su obra, ¿verdad? El contrato social especifica, hay alguna parte muy específica donde hace comparación con la separación del poder, porque dice, el poder legislativo es el corazón del Estado, el poder ejecutivo es el cerebro, que da movimiento a todas sus partes. El cerebro puede caer en parálisis y vivir con todo el individuo. Un hombre queda débil y vive, pero luego con el corazón cesan sus fusiones y muere el animal. Entonces, esa comparación que hace con los poderes del Estado, pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los dos necesitan de su ayuda, ¿verdad? Es en el caso acá en nuestro país, pues hay independencia de los órganos, hay independencia. Cada órgano tiene sus funciones y atribuciones que se deben de cumplir y están plasmadas en la Constitución de la República, ¿verdad? Tanto el presidente tiene sus funciones y atribuciones, así como la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados. Cada uno de ellos pues tiene sus funciones y atribuciones. Sí, que debe estar de acuerdo. Sí, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ambos tienen que estar de acuerdo para crear, decretar o derogar una ley. Entonces todo eso pues se necesita. Muy bien, así como la comparación que hace sobre el contrato social, donde se menciona, ¿verdad?, que el legislativo es el corazón y el ejecutivo es el cerebro, y que si el cerebro da movimiento, pues puede caer en parálisis. Sí, pero ¿quién bombea la sangre? Entonces, todo eso, pues, es, ¿verdad?, se lleva en comparación. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, frágilmente que se necesitan. Todos los órganos son independientes, pero deben complementarse. Entonces, ese era el aporte que nos daba Rousseau y Montesquieu. Y ahora dice, la democracia como forma de gobierno. ¿Qué nos puede decir la democracia como forma de gobierno? Pues mencionamos que la forma de gobierno es una expresión que denomina al conjunto de normas culturales y sociales, tradiciones y otros elementos que regulan la operación del gobierno. Pero, no obstante, su ejercicio del poder puede clasificarse dentro de ciertas categorías entre las que están. Si nosotros hablábamos de un despotismo, ¿y qué es un despotismo? Pues es una forma de gobierno en la que una sola autoridad, ya sea un individuo o un grupo cerrado, ostenta el poder político absoluto. Dicha autoridad pues conforma el Estado y deja el resto de la sociedad como personas subsidiarias. Todo esto pues en común, si nos vamos a la época de los primeros estados, ¿verdad? El faraón del antiguo Egipto es el ejemplo típico de un déspota. En la actualidad el término se utiliza para nombrar regímenes tiránicos que solo un grupo de poder controla, como dicho grupo gobierna a su antojo y muchas veces comete abusos muy graves. A eso se refiere el despotismo. Pero también está la otra categoría, que es el critocracia y critarquía, que son regímenes en los que un grupo de jueces gobierna y se diferencian porque en la critocracia los juicios se hacen según el criterio personal del juez y en la criticarquia se determina si se violan los ciertos derechos, ¿verdad?, de las personas. Entonces, en la criticarquia existe en Israel durante el periodo que se documenta, ¿verdad?, en los libros de los jueces, también existió en Somalia bajo el régimen de la Unión de las Cortes Islámicas. Y también tenemos la categoría de la democracia, que en dicha forma de gobierno la mayor parte de la población es quien asigna el poder bajo un sistema de elecciones libres. Entonces, ¿cómo podemos identificar una forma de gobierno? Bueno, pues puede parecerse tarea fácil, ¿verdad?
pero la mayor parte de la gente podría decir que en Suiza es una república democrática y que la Unión Soviética era un régimen despótico. Sin embargo, definir regímenes es arduo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos de la dictadura de Benito Mussolini en Italia y de José Stalin en la Unión Soviética, podrían clasificarse como despóticas, pero tenían diferencias sustancias en su economía, ¿verdad? Su estructura social y sus tradiciones. Por eso régimen pues eran distintas clases, aunque ellos del poder se ejercían de una manera similar. Pero cuando hablábamos de todos esos puntos, pues mencionamos, ¿verdad?, que en la constitución política y las leyes de cada estado definen a la forma de gobierno y el nivel de democracia que es posible exigir y ejercer. Por ejemplo, los gobiernos más democráticos son los que integran en su modelo de organización a la democracia representativa, y que la democracia participativa, pues ambos son instrumentos que tiene la ciudadanía para decidir el rumbo de la nación o su territorio. Es decir, la ciudadanía tiene el poder de decisión. Ejemplo, tenemos la democracia representativa. Bueno, pues se fundamenta en la representación y la delegación del poder, debido a que los estados contemporáneos abarcan territorios más extensos y de mayor cantidad de la población. El pueblo no elige, de hecho, las políticas de seguir, sino que elige a representantes que serán los que tomarán la mayoría de decisiones, ¿verdad?, en el nombre de la representación de ellos. Y de ahí también tenemos lo que es la democracia participativa. ¿De qué hablamos de la democracia participativa? Bueno, pues hablamos de que él da la posibilidad de decidir sobre las políticas que los funcionarios elegidos por medio de la democracia representativa pretenden implementar. Ante ellos, la democracia participativa, ¿verdad?, ejercer por medio de la consulta, que según el alcance se puede llamar referéndum, plebiscito, consulta popular, ya sea directa, ¿verdad?, o indirecta, revocatoria del mandato, cabildo abierto. El poder de decisión es el que expresa la ciudadanía con la aceptación o no la política a implementar. Ambas maneras son evolución organizacional. ¿Por qué? Porque los estados han logrado, desde que Atenas brilló hace muchos años, los ciudadanos por igual pueden incidir directamente en las decisiones que les afectan. Pero hablamos también acá de democracia, forma de gobierno y de vida, libertad e igualdad. Prácticamente es una balanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un sistema democrático requiere de condiciones básicas para su funcionamiento. Y la rendición de cuentas y Contraloría Social, bueno, el ciudadano debe gozar de libertad antes y durante el ejercicio del sufragio. Pues además debe tener la posibilidad de ser elegido, ¿verdad?, para desempeñar cargos públicos. Clara la división de competencias y atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué? Porque la libertad de asociación y expresión, ¿verdad?, está ahí. Y por idoneidad, la renovación y sustitución de gobernantes y funcionarios en sus cargos públicos, ¿verdad? Las decisiones se adoptan y cumplen por mayoría representativa. ¿Por qué? Porque solo una de las partes debe de cumplir con los requisitos para el buen funcionamiento de la democracia. Pero eso no garantiza la igualdad de oportunidades dentro de la misma. Y a eso nos vamos ya acá a ver lo que es el funcionamiento de la democracia. Acá mencionamos algunas de las características. Por ejemplo, está el sufragio universal, el derecho de todos los pueblos, ¿verdad?, el voto secreto, el principio de la mayoría, las elecciones periódicas, la libertad pública, la división de la separación de poderes. Bueno, pues todo esto que ocasiona, ¿verdad?, sufragio universal. El sufragio es libre, secreto, ¿verdad? Ustedes pueden votar por quien quieran, pero cuando tengan los 18 años, ¿verdad? Cada los 18 años que usted forma ser ciudadano puede ejercer el sufragio. Derechos de todos los pueblos. Bueno, pues el derecho, ¿verdad?, que cada pueblo tiene, cada nación.
voto secreto, dice, el principio de la mayoría, elecciones periódicas. Las elecciones periódicas acá en nuestro país, ¿verdad? Para elegir a presidentes son cada 5 años y para elegir a alcaldes, consejos municipales y diputados cada 3 años. Libertad pública, usted tiene el derecho a la libertad sin ofender siempre a nadie, ¿verdad? Y existe la división de poderes. Muy bien. Ahora vemos algunas de las características que tiene el gobierno democrático. Algunas características que tiene el gobierno democrático. Bueno, pues existen varios gobiernos que se autodenominan democráticos, pero sin embargo, no todos ellos lo son. ¿Por qué? Porque una de verdadera democracia debe cumplir con diversos principios que son inexcusables. Por ejemplo, tenemos el principio de la mayoría, que era lo que mencionábamos anteriormente. Plantea que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas son iguales ante la ley, por lo tanto sus votos también lo son. Y la mayoría de la población debe elegir a los gobernantes. En eso consiste el principio de la mayoría. Tenemos la defensa de los derechos de las minorías. Es el respeto a todos los grupos y entidades sociales, tanto culturales, ¿verdad? Únicas que no predominan en la política por medio de sus votos, sino que existe el contrapeso al principio de la mayoría. Pues estos grupos minoritarios pueden ver limitado su acceso al poder, así como el respeto a sus condiciones, creencias, valores y oportunidades, tanto como el desarrollo económico y más, ¿verdad? Ejemplo de eso, pues los dichos grupos están las personas con capacidades diferentes y los indígenas, ahí entran esas personas. Entonces vemos, ¿verdad?, que el sufragio es universal. ¿Por qué es universal? Porque todas las personas ciudadanas mayores de 18 años tienen derecho a votar sin importar su sexo, raza, religión, afiliación de cualquier tipo. Cualquier partido político usted puede elegir a su gobernante. El ejercicio de la soberanía popular, pues plantea que la voluntad popular es la autoridad máxima que otorga la legitimidad al gobierno y ninguna otra voluntad puede sobrepasarla. Y tenemos el principio de la transparencia, ¿verdad?, que exige que las deliberaciones de las instituciones sean abiertas y estén sujetas al conocimiento público. Eso quiere decir que en la democracia la transparencia es la función pública y es un derecho de la sociedad para evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos. Bueno, pues nos quedamos acá con este tema, ¿verdad?, que es muy interesante, muy bonito, muy amplio. Bueno, pues finalizamos lo que son las clases del periodo 4. Agradecerles, ¿verdad?, por todo el apoyo que recibimos de parte de ustedes, chicos de 9º grado. Fueron un grupo que siempre estuvo atento, participativo, siempre estuvo en las sesiones de Meet, ¿verdad? Ahí estuvieron puntuales. Bueno, pues agradecerle a cada uno de ustedes por sus participaciones, aportes que nos dieron a las clases. Pues ha llegado el momento, ¿verdad?, el espacio de preguntas y respuestas, así que si tiene alguna duda, tanto de las clases que imparte el MINED como los de nosotros, pues aquí vamos a estar en el chat, ¿verdad?, para contestar todas aquellas inquietudes que ustedes tengan o aportes que nos quieran hacer llegar. Así que nos vemos, chicos, cuídense y primero Dios, pues nos seguiremos viendo. Así que adiós.